Hoy es 21. 21 de enero del 2012. Y el sábado vamos a dedicarle este día para aprender un poquito más de la carta de Romanos. Para estamos pidiendo que estén diciendo que nos ayuden en estos cánticos. Vamos a cantar el número de cántico 1 y 2. Pero vamos a empezar por el número 2 primero, y que quiero alabarte. Después vamos a cantar las primicias del día, ¿no? Está medio complicado, pero vamos a intentar hacerlo. Bueno, quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún, quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Ahora vamos a hacer las primicias del día, ¿no? Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarme, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. La otra vez estaba leyendo el diario, cosa que no hago muy a menudo, ¿no? A menos que en el trabajo, como mi compañero lo deja, por ahí leo un poco, ¿no? O sea, ve qué noticias hay. Y me llamó la atención que dice que dentro de un tiempo va a haber teléfonos que van a andar solamente con la que yo pienso el número de teléfono, dice que va a marcar. Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Porque uno se pone a pensar y dice, no creo hacer cosas así. Pero nos ponemos a pensar un tiempo atrás, y si nos imaginamos, les invito ahora a que hagan una imaginación en su mente, como imaginarse, vos decís, unos 1000 años atrás, 500 años atrás, en el tiempo, diciendo a la persona, ¿sabías que en algún tiempo vas a poder agarrar un aparatito y vas a poder hablar de acá a Estados Unidos? No, así como hacerlo, o vas a poder ir por el aire, y la persona no puede concebir algo en su mente, porque no lo puede aceptar porque de acuerdo a la realidad que vive, eso es algo que no se puede llegar a entender. Hoy podemos entender que podemos hablar por teléfono, que podemos dejar, hay Facebook, hay Internet, Skype, de todo. Pero una persona de esa época no podría llegar a entender algo que sucede, ¿no? Como nosotros somos, y muchas cosas así, ¿no? O sea, que puede llegar que tener una comunicación con la persona viéndola a otra parte del mundo es imposible, ¿no? O sea, pero entonces, me gustaría que por ahí nos imaginemos si podríamos ir a una persona de esa época, atrás, y que esa persona podría venir acá, ¿no? Y empezar a mostrarle todas las cosas, y no sé, se empieza a preguntar, y entre todas esas cosas que vemos en la ciudad, le llama la atención algo que está en un lugar, y eso que, entre todas esas cosas que me viene haciendo, preguntarme, le dicen, eso es un cajero automático. Y de ahí se puede traer dinero, o se puede depositar dinero a su favor, y usted sacarle, si no, eso es imposible, ¿cómo va a ser?
hacer algo así. Imagínate poniendo en la mente, ¿no? Esas personas. Bueno, lo mismo sucede con las personas en el día de hoy cuando yo le digo o alguien le dice que Cristo se le puede acreditar a su cuenta tan solo por ejercer fe en el sacrificio de la obra consumada que hizo en la cruz, puede pensar, no dice nada. O sea, tengo que hacer algo, o sea, para ganar, no tengo que hacer. Lo mismo sucede con el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no pueden llegar a entender, no tienen fe y le pasa a alguna persona así, ¿no? Diciendo, no entiendo eso, no puede ser, porque no entra dentro de su mente algo que sucede. Por eso les invito, todo esto fue para una introducción para que vayamos a Romanos 3:25 y podamos ver donde quedamos la otra vez. Si vos me acompañás, si no hago la lectura. Romanos 3:25. Leo 25. Sí, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe para manifestar su justicia. Ahí está. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación ¿Con qué número quieren hablar? por su sangre, mediante la fe como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto a Dios su tolerancia en los pecados pasados. ¿No? Sí. El teléfono. Alguna persona que esté buscando para comer. ¿Eh? Yo me estaba hablando del teléfono y dice que no me suena tu de comunicar. Ahí está. Entonces vamos de nuevo. Voy de nuevo. Aquí en Dios se escribió públicamente como propiciación por su sangre, mediante la fe como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto a Dios su tolerancia en los pecados pasados. Bueno. Ya habíamos visto un poco de esto, la otra vez lo vimos en Levítico, hicimos un poco de esto, ¿te acordás? Aquí Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Acá la palabra propiciación, ¿te acordás que vimos del propiciatorio la otra vez que nos vimos en Levítico, el sacrificio que hacía? Bueno, no sé que íbamos a llegar a esto. Por eso hicimos a través de todo un estudio, o sea, de lo que había sido la expiación por el pecado, ¿te acordás que vimos? Bueno, era un poco por esto. Así que cuando llegamos a esto no iba a ser tan difícil entenderlo esto. Dice, aquí en Dios puso como propiciación. Esa palabra propiciación viene de una palabra vendría a ser de Hilasterion. Hilasterion vendría a ser H-I-L-A-S de Sergio T-E-R-I-O-N. Hilasterion. Hilasterion. ¿Qué quiere decir eso? Un sacrificio expiatorio. Entonces vendría a ser aquí en Dios puso, o sea, como sacrificio expiatorio por medio de la fe en su sangre. Entonces, ahora volviendo a nuestras mentes, a aquello que vos te acordás un poco a lo que vimos en Levítico 16, o sea, más allá en el versículo 15, que vimos todo el sacrificio que se hacía, se le imponía la mano, y cortaba, o sea, la sangre caía, ¿te acordás? Bueno, todo eso era algo que estaba apuntando a lo que iba a ser Cristo. Que iba a ser el Cordero. Juan 99 dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? O sea, entonces, cuando dice aquí en Dios puso como propiciación, es eso, Hilasterion. O sea, este sacrificio expiatorio, o sea que hace por nosotros, fíjate que dice, por medio de la fe en su sangre. O sea, la sangre, o sea, por medio, o sea, del sacrificio, ¿no? O sea, que se hace en el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, el sacrificio que Él hace en la cruz. O sea, la sangre, con la sangre sería, o sea, por la muerte, se estaría representando, o sea, por medio de la fe en la muerte que Él está haciendo, ¿no? O sea, por eso vemos que muchas veces dice, por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo, que no se pierda, ¿no? Y vamos a ver en 1 Pedro 2:24 un par de textos. Ya si puedo ir termino Romanos, ya esta 3 de Romanos de 3. Para mañana empecé con Romanos 4. Lo vamos bastante rápido, ¿no? En el día de este año podemos tener Romanos, todo el 2012. Romanos 3, perdón, dice 1 Pedro 2:24, ¿no? 1 de Pedro 2:24. Cuando quiera leer, o sea, te una nada más y yo te doy cuenta. 2:24.
es así. El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero por las heridas del cual fuiste sanado, para que, habiendo muerto a los pecados, vivamos para justicia. No se llevó nuestros pecados. Entonces vimos otra vez que fuimos redimidos, ¿no? O sea, nuestra alma. ¿Por qué? O sea, con acá si fuimos sanados, o sea, recordá que habla en Isaías 53:5 que llevó nuestros pecados, ser sanados. Muchas veces se utiliza para sanidades. Otras iglesias dicen, no, fuimos sanados, ahora estamos sanados, no tenemos estar enfermos. Pero sanados quiere decir sanados del pecado, fuimos curados de esa lepra. Eso es lo que hablan, ¿no? Que hablan como ellos dicen a veces que somos sanados. ¿Estás sanado? Y ahora dicen, no, es sanado de esa lepra, sería, ¿no? Sanado para que, habiendo muerto los pecados, si seguimos la regla de hermenéutica, o sea, estudiando, siguiendo el texto, vemos que dice de qué, no dice sanado de enfermedad, dice de los pecados, de muerto los pecados, sanado de pecados, vivamos para justicia, pero vivamos para hacer lo que Dios manda, ¿no? O sea, acá cuando dice habiendo muerto, bueno, no voy a buscar la palabra, o sea, griega cuando estamos estudiando, me voy a meter un poco de lo que decía ahí estando muerto en 1 de Pedro, pero no me voy a desviar un poco, sino voy a leer ahora en Hebreos 9, iba a leer del 14, pero voy a leer del versículo 11, lo leo un poco más completo. Hebreos 9, versículo 11 al 14, voy a leer. Dice así, más habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo no hecho por las manos, a saber, no de esta creación ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a Dios viviente. Entonces vemos que la sangre de Cristo que dice limpiará nuestras conciencias, nuestras mentes, no de las obras muertas para servir. Entonces vemos que nosotros somos limpiados por la sangre de Cristo. O sea, sin el derramamiento de sangre, vimos otra vez que no hay remisión de pecados. Se necesitaba ese sacrificio. ¿Pero por qué necesitaba? Esta propiciación de sacrificio expiatorio era necesario. Voy a buscar algo que tenía anotado, que si no lo tenía que decir con palabras. Siempre me anoto mis palabras, pero vemos entonces que la palabra acá, propiciatorio, es hilasterion. ¿Pero qué es esto? Era, ¿te acordás que vimos vimos la palabra hebrea, no griega, que es caporet, que es la cubierta que estaba sobre la arca del pacto? Bueno, ahora en el griego sería propiciatorio y hilasterion, la cubierta. ¿Han leído alguna vez o habrán leído Salmo 32? Bueno, cuando llegamos a Romanos 2, a Romanos 4, vamos a ver que el nombra a David, y David nombra parte del Salmo 32, Romanos 4. Una parte dice, en Romanos 4:6, dice, como también David declara, bienaventurado el hombre, el cual Dios atribuye justicia a su nombre, diciendo, bienaventurado cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bueno, en Romanos 4, versículo, el que leí era Romanos 4, versículo 7, y sus cuyos pecados fueron cubiertos. Ahí cubiertos es la misma palabra que se utiliza en filasterion o caporet, que es la cubierta. ¿Por qué? Porque él está hablando, o sea, tenemos que entender, tenemos que ir a esta época para poder entender lo que está hablando, ¿no? Fueron cubiertos, ¿por qué? Por la sangre cubre, está la ley, está lo que demandaba la ley, pero la sangre lo cubre, ¿no? O sea, tapa, o sea, en nuestro caso nos borraría los pecados, ¿no? Nos limpia. ¿Se puede llegar a entender más o menos esto o no? Sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces eso es lo que hace, lo que está diciendo, o sea, David. Esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando llegamos a Romanos 4, versículo 7 ya. Pero
eso es lo que hacía la sangre, eso es el propiciatorio, ¿no? Que vimos. Eso ya lo vimos otra vez. No sé si te acordás en primera de Juan 2.2, también nos repaso los textos para que veas. O sea, para recordar un poco lo que vimos ya. En primera de Juan 2, versículo 2 era, ¿no? Dice así, y él es propiciación, ¿no? En otras traducciones diría la propiciación, ¿no? Pero acá dice, y él es propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya habíamos visto, o sea, lo que significaba, ¿te acordás esta palabra acá? En Juan, esto es Juan 2.2. Acá la palabra es shilasmo, es propiciación. Acá cuando dice es propiciación, acá es shilasmo. O sea, vendría a ser, él cambió nuestro lugar, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice 2 Corintios 5.21, aquel que no cometió pecado por nosotros hizo pecado. Entonces, ¿qué hace? Se cambia, se invierte. Aquel que no merece morir por nosotros, muere, o sea, por nosotros, ¿no? Entonces él no fue la propiciación. ¿Qué pasó? Estaba buscando algo, pero no, siempre me pasa lo mismo. Cuando al final lo termino diciendo con mis palabras. Ya me lo anoto como para acordarme yo y como que me lo tengo que acordar. Acá más o menos lo tengo. Era así. La justicia, para poder entender un poco, pero ¿por qué se hizo estos sacrificios? Y no entiendo. Bueno, vamos a ser claros. Yo ya sé claro un poco. Cuando Cristo me llama, yo entendí que Cristo murió por mí. De verdad, entendí que no entendía por qué quisiera morir. Y por qué tenía que ir sobre la cruz. Y lo aceptaba, pero no llegaba a entender bien. O sea, no entendía bien por qué tuvo que encarnarse, por qué tuvo que morir, por qué tenía que ser Dios, por qué no podía ser un ángel. ¿Por qué no es como el testigo que dice, no, es un hombre nada más y ya está? Y hay cosas que me quedaban, pero por fe la aceptamos. Porque la palabra de Dios la dice, y la palabra de Dios dice eso, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios no se equivoca, ¿no? Y entonces la aceptamos y la creemos. Pero uno va creciendo, va madurando y debemos saber por qué se ha hecho esto, ¿no? Vemos entonces, voy a explicar un poquito para que lo podamos entender. En tanto yo también estoy aprendiendo un poco más, ¿no? Vimos que la justicia y el carácter del Padre, ¿qué tenía que ser? Tenían que ser vindicados. La justicia y el carácter. Y esa es la única forma de llegar a ser vindicado. ¿Por qué? Porque el hombre había desobedecido. ¿Dónde sucedió esto? Esto lo vamos a ver en Romanos 5. ¿Qué había pasado? Desobedeció lo que dijo Dios, mandamiento, y por lo tanto el hombre peca. Esta justicia, este carácter de Dios tenía que ser vindicada. ¿Y quién lo iba a hacer? O sea, no lo podía hacer o sea, un ángel no lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer un ángel? Porque el ángel no había violado los mandamientos de Dios. Era necesario entonces que fuera un hombre, pero el hombre, como estaba muerto en el delito del pecado, había caído, no podía cumplir ya esta ley. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado, o sea, en él, ¿no? Ahora no voy a explicar un poco más, me voy a Romanos 8.12 para poder entender esto, ¿no? Entonces, como el hombre había transgredido la ley de Dios, era necesario que, por lo tanto, un hombre tenía que hacer eso. O sea, un hombre tenía que morir. O sea, ¿por qué? Porque fue un hombre el que violó esa ley. Entonces no podía cumplir, como dicen muchos, alguien por ahí golpea las manos y le dice, no, pero tipo es un ángel, le dice. No, no es un ángel, porque no era, tenía que ser un hombre. Tenía que ser Dios hecho hombre. ¿Cómo Dios se hecho hombre? Dios quiera que podamos en esta iglesia de Bautista de la Gracia, en el correr de los años, poder estudiar todo Romano, Efesios tengo en mi mente, y Hebreos. Son cartas de que son muy importantes. Por eso me voy a ir a Hebreos 8, versículo 12, para explicar un poco de esto. Yo sé que es un poco, quizás, un poco difícil de entender y por eso voy despacio para que la mente lo vaya asociando un poco. En Hebreo 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias,
y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Así que dice así. Sí, está bien. Hebreo 8:12. Gracias por leerlo, ¿no? Me sorprendiste porque justo lo leí que yo estaba... Lo leemos. Porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Ahí está. Si prestamos un poco de atención acá a la palabra, ¿quién es el que murió? O sea, ¿quién fue nuestro propiciatorio? O sea, ¿quién se propiciatorio por nosotros? Cristo, está claro. Muy bien. Mira, esto vamos a hacer un poco de cerebro para... ¿Por qué? No es que sea el cerebro, es que Dios nos habla la mente. Renovado por medio de él vuestro entendimiento. O sea, entonces, a la mente Dios nos habla. Fíjate, mira, para que pienses. Hay mucha gente que dice, y hay generalmente, vamos a encontrar gente que distribuye revistas y esto, que dice que Jesucristo no es Dios. Pero vamos a estudiar lo que es la Escritura. Por ahí, no lo vamos a encontrar por ahí. Hay textos que aparecen, sí, yo podría nombrar, pero ellos no aceptan eso. Romanos 9:5, 1 Juan 5:20, y así Juan 1:1, está lleno de textos. O sea, cuando Jehová dice yo soy la roca, Cristo dice, vemos un montón de textos donde aparece para nombrar, pero no lo aceptan. Entonces tenemos que poner, o sea, generalmente en la forma yo le hablo de la mente, generalmente el vestido le hablo de su mente y le digo, es un aspecto. Pero fíjate que Hebreo 8:12, porque seré propicio a sus iniquidades, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. ¿Quién está hablando acá? El escritor acá de Hebreo está diciendo las palabras de Jehová, de Yahvé. Dios está diciendo yo seré propicio. ¿Y quién muere? ¿Quién fue propicio para nosotros? Jesucristo, muy bien. Y si vemos acá, dice yo seré propicio. Así que dice que Dios mismo, el Hijo de Dios, fue. Por eso siempre digo, los hago pensar, para ir, ¿y entonces por qué? Digo, o sea, dice esto, o acaso nunca leyó Hebreo 8, versículo 12, donde dice que Dios mismo va a hacer provisión, ¿verdad? Dios mismo baja de su trono, Dios mismo es el que viene, ¿no? Y se humilla, o sea, por nosotros. O sea, no en el sentido, no es explicar la palabra que ahora humilla, porque lo que quiere decir, pero es Dios mismo. Y muchos dicen que no, pero tuvo que ser así, Dios eligió que fuera, ese es el medio, pero no es solamente un hombre, es Dios. En las mismas escrituras dice que es Él, ¿no? En Él está toda la deidad, como se conoce. Entonces, creo que queda aclarado, ¿no? Entonces vemos que dice que yo seré propicio, entonces vemos que Él se encarnó. ¿Y por qué tuvo que ser hombre? Ya lo vimos, porque era un hombre el que ofendió y tenía que ser el hombre que tenía que morir, ¿no? Entonces vemos que Cristo es el mediador. El mediador vendría a ser un pontífice, pontífice. Ese pontífice debe ser un mediador entre Dios, o sea, Dios y los hombres. O sea, el nombre de Dios vendría a ser pontis, puente, difícil hacer. Esto quiere decir hacer un puente. Pero ¿por qué tiene que ser un medio en un puente? ¿Qué es lo que me separa de Isaías 59? Dice que el pecado, nuestras transgresiones, han hecho que nos separe de Dios. O sea, entonces necesitamos ese puente para poder llegar. Y es Cristo solamente. Es el único medio para poder llegar. En Hebreo 2:14, que ya lo leí otra vez, Hebreo 2, versículo 14, dice así. Así que por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y una carne, también él participó igualmente de las mismas para destruir, catargeo, ¿no? De detener, por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todo aquello por temor de la muerte estaban de continuo condenados a vivir en esclavitud. Eso es el pecado. Es por eso, ¿no? Que fue. Podríamos hablar y hablar y hablar sobre esto, sobre el sacrificio, pero no terminaríamos más. O sea, tenemos muchísimo para hablar. Espero que más o menos hayan quedado entendido lo que es esto Me gustaría nombrar un texto más en Lucas 18, versículo 13. Lucas 18, 13. Son textos que ya lo hemos nombrado y lo he leído muchas veces,
Pero siempre podemos sacar cositas nuevas. Hoy vamos a sacar una cosita nueva de Lucas 18. Estamos hablando del fariseo y del publicano. Lucas 18, versículo 13. Dice así. Pero el publicano, a distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, oh Dios, sé propicio. Ahí la palabra es Hilasterion. A mí, el pecador. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Este hombre estaba reconociendo que es un pecador. Decía, no estaba diciendo, ay, Dios mío, hago esta oración de entrega, sino que él estaba reconociendo. En David, en Salmo 51 dice que él reconoce, he pecado contra ti, Jehová. Entonces vemos que el reconocer, nosotros que somos pecadores ante el Dios Santo, que hemos transgredido la ley, vemos que es un acto, o sea, como decía Calvino, ¿no? El Espíritu Santo nos muestra, como dice también Juan 18, Juan 16, no me acuerdo mi texto, 16, que el Espíritu Santo, o sea, nos da convicción de pecado, nos muestra eso, ¿no? Tiene que mostrarnos de ver nuestra condición, lo hace por medio de la ley, vemos nuestra condición y corremos a la cruz. Pero fíjate que este publicano, él dice, sé propicio a mí el pecador, es el asterio. Y sería como decir, esta palabra es una palabra griega. Debemos tener en cuenta que cuando se escribe esto, o sea, en esta época había muchos dioses. En esta época, ¿te acordás que estaban muchas, la diosa Diana y era una forma de hablar, decía, buscaban el favor de su Dios. Y este publicano está diciendo que le sea propicio a Dios. Quería tener el favor de Dios. Y él reconoce. Y la única forma de obtener el favor de Dios es por medio de Cristo. Pero reconociendo, como dijo él, que es un pecador. O sea, no que voy a aceptar a Jesús, yo puedo, no me lo puede, no puede hacer nada. Si Dios no nos muestra nuestra condición, Dios no nos da todo, por decir una palabra en paquete que viene, la gracia de la justificación, la santificación, y ello nos da la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si le viene alguien predica, tampoco tendría fe. Entonces tampoco es parte de mi fe, porque tiene que venir el Evangelio. El Evangelio es poder. Entonces cuando viene el Evangelio, entonces mi mente, o sea, Dios me habla de la mente, puedo tener fe, pero viene por eso, ¿no? Entonces, espero que se haya podido entender esto, lo que decía el publicano, ¿no? Que quería tener el favor de Dios, ¿no? Y solamente es por medio de el Señor Jesucristo que podemos tener ese favor. Entonces, cuando Pablo está hablando acá en Romanos 3:25, dice, a quien Dios crió públicamente como propiciación por su sangre, mediante la fe, como evidencia de su justicia. Para manifestar su justicia, tengo en esta, ¿no? Bueno, para manifestar su justicia, alguien recibió mediante su justicia por sangre, mediante de su justicia, cosa de pasado por alto Dios en su gracia los pecados pasados. Entonces, como propiciación por su sangre, nosotros debemos ejercer fe en ese sacrificio. Es lo que Dios estableció. Debemos creer, tener confianza en que ese sacrificio que se hizo es suficiente. No necesito más nada para hacerlo. No debo agregarle nada. Consumado es, dijo en la cruz. Ya está, completo. No necesito obras, nada. Si creo yo eso, soy salvo. Por medio de la fe. Es un medio que puedo ejercer en él. No necesito nada. Después las obras van a ir por consecuencia de haber creído nada más y manifestación de lo que yo creo. Solamente las obras externas son algo interno de que yo creo. Esa fe se va a ver. Muéstrame tus obras. Claro, te voy a mostrar por lo que yo lo creo. Si no creo nada, no hago nada, porque no creo nada. Entonces, es eso, ¿no? El versículo 26 sería, ¿no? No, el 25 nomás, me falta, dice.
con mi evidencia de justicia haber pasado por alto Dios su tolerancia en los pecados pasados. ¿Dios pasó por alto todos los pecados? O sea, en sí pasó por haber pasado por alto, en su paciencia, en el pecado pasado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora lo vamos a ver en el próximo capítulo.